ustedes que en la carta del Señor en Apocalipsis a las 7 iglesias no se habla prácticamente de la fe, pero sí se habla mucho de las obras y se habla de los vencedores. En todas ellas se habla de las obras, se habla de los vencedores y se habla de dar la vida si es necesario. O como le dice a Esmirna, que va a ser atribulada por 10 días, pero que no se preocupe. Es decir, son otros los criterios, es otro el paradigma. De manera que nosotros tenemos que ver que el Señor Jesús, que nosotros hoy amamos como Salvador, como el Señor, y cuyo nombre es Jesús, es tan precioso para nosotros, en aquel tiempo, en el tiempo de la eternidad futura, como acabamos de decir, Él va a tener otro nombre. Y su nombre va a reflejar otros aspectos de su personalidad, de su esencia. Y aquí tenemos el carácter de juez severo, porque a través de la historia fueron muchos los pecados, las rebeliones que se levantaron contra Dios, las injusticias que colmaron la paciencia del Señor, de modo que el castigo va a ser severo. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como para entender por qué tanto furor, por qué tanta ira, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando nosotros escuchamos la palabra rey o reino, nosotros nos remitimos fácilmente a lo que nosotros hoy conocemos como reyes y reinos. Hoy conocemos monarquías constitucionales, donde el rey tiene una autoridad muy limitada, donde el rey es más una figura decorativa que representa, es cierto, con mucha importancia, con muchos adornos, lo que es la representación, el carácter de un país o de una nación. No estamos menospreciando la importancia de un rey en las monarquías actuales, pero si nosotros miramos en las escrituras lo que significa una monarquía o la figura de un rey, es algo totalmente distinto. Veamos a Nabucodonosor, por ejemplo, o veamos a Asuero, u otros reyes que tenían un poder absoluto, una severidad terrible. Su palabra era ley y reinaban sobre millones de personas y tenían en su mano la vida de millones de personas, de tal manera que cuando aquí se nos presenta al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, debiéramos temblar ante esa sola mención. Él no será una figura decorativa, sino que tendrá el poder de un rey verdadero y la autoridad que eso significa y toda los alcances que tiene un rey. Y vean lo que dice el versículo 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, o quiliarcas, jefes de 1000 soldados, y carne de fuertes, carne de caballos, sus jinetes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Las aves son invitadas a una cena
¿Se dan cuenta qué clase de escena es esta? Nosotros quisiéramos llegar a este pasaje y mirar para el lado o saltarnos estos versículos. Pero están aquí. Son parte de lo que ocurrirá. Y son parte de la justa ira de Dios. De tal manera que no tenemos nosotros que asombrarnos, o espantarnos, o escandalizarnos. Tenemos que ser maduros en nuestra manera de pensar. Ellos han desafiado al Rey todos los siglos, desde que Él ascendió a los cielos. Han hecho ignominia y burla. Han desconocido su persona, su dignidad y su gobierno. Y eso se ha acumulado. Y aquí está la bestia, es decir, el anticristo, los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto es lo que el Señor se va a encontrar cuando venga en su segunda venida. ¿Han escuchado ustedes un himno que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador? Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha cantado tal vez? ¿Se dan cuenta qué mentira más grande? No hay tal cosa como naciones unidas como hermanas esperando al Señor. Lo que vemos aquí son reyes y naciones esperándolo para guerrear y vencerlo. Oh Señor, el mundo entero está bajo el maligno, hermanos. ¿Hemos visto eso? Queridos hermanos y hermanas, qué bueno podemos encontrar aquí abajo, que honre al Señor, que dignifique al Señor. ¿Qué país? ¿En qué país Cristo es el centro? ¿Podrá haber eventualmente un presidente o un rey que sea temeroso de Dios, que pueda intentar alinear su reino y su gobierno bajo los principios del Evangelio? Pero nunca lo podrá hacer como el Señor Jesucristo lo va a hacer cuando Él venga. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, etc. Y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el fin de la bestia y del falso profeta. Queridos hermanos, ¿por qué dice en otra parte de la Escritura que cuando el Señor venga a venir con gran poder y con gran gloria? Nosotros no entendemos la necesidad de que venga con gran poder si no vemos esto que estamos viendo ahora. Por eso va a venir con gran poder, porque hay enemigos que necesitarán ser destruidos en ese momento, en el momento de su venida, en gloria y majestad, y que le estarán esperando para intentar vencerlo. Tiene esa edad más tonta y más ridícula. Y los demás fueron muertos, es decir, los ejércitos, por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero eso no es todo. En ese momento un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano,
y prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo arrojó al abismo y lo encerró hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El anticristo, el falso profeta, el diablo. ¿Cómo podría, queridos hermanos y hermanas, cómo podría el Señor celebrar las bodas con su amada, teniendo estos enemigos ahí a la vera del camino, amenazando, tramando, movilizando a los reyes de la tierra contra él? Primero tiene que ocurrir esto: su venida en gloria y majestad, la derrota de sus enemigos, y luego entonces viene el gozo y la alegría y el jolgorio y las aleluyas y los esponsales de la novia y el novio bendito. Queridos hermanos y hermanas, estamos entrando así en una visión más completa, más acabada, más bíblica de lo que significa la segunda venida del Señor. No solo una venida luminosa como la que estamos acostumbrados a ver, sino una venida que tiene oposición, que significa batalla, que significa guerra, que significa pelea, que significa triunfo, que significa victoria, que significa que los 3 más grandes enemigos van a ser neutralizados y que por fin la historia, esta historia terrible que se generó después de la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, tiene aquí su desenlace definitivo. Este es el fin del conflicto. Y este fin tiene, naturalmente, que tiene un claro ganador, un claro triunfador, pero no él solo, sino con todos los que le aman, los que han vencido, los elegidos y fieles. Bendito sea el Señor. Querido hermano y hermana, estamos tomando en serio este camino, el camino de la fe, o estamos todavía caminando en esta pequeña porción de nuestra herencia, que es la salvación, que es la justificación. Pero estamos levantando la mirada para ver un poco más allá, acerca de lo que viene, de lo que nos espera. Estamos centrando la atención en lo que nosotros hemos recibido de Dios, las bendiciones que podemos contar de Dios, sin ver de qué manera nosotros estamos siendo útiles para el Señor, de qué manera nosotros estamos colaborando con Él para la derrota de sus enemigos. ¿Estamos nosotros en este tiempo preocupados de ser hallados, escogidos y fieles, y tener parte en este ejército de vencedores que vencerá las definitivas batallas del Señor? Oh, cuánto necesitamos extender nuestra mirada y no solo ser cristianos que se benefician de Dios, sino cristianos de los cuales Dios obtiene beneficios. Que Dios pueda contar con nosotros. Pareciera que a nosotros lo que más nos interesa cuando hablamos de la venida del Señor, que Él nos venga a buscar luego, antes de la tribulación, porque no queremos sufrir. Y nos afirmamos a veces de forma muy poco criteriosa en algunos versículos que dan
pie para creer que nosotros podemos ser librados del sufrimiento. Sin embargo, a la luz de lo que nuestros hermanos han sufrido, desde los tiempos apostólicos acá, podremos nosotros evitar o querer evitar los sufrimientos cuando la Iglesia está plagada históricamente de sufrimientos, cuando ha sido tan alto el precio que se ha tenido que pagar. Como se ha dicho una frase, la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Puede ser verdad o no, puede ser solamente una frase ilustrativa, pero no podemos desconocer que aquellas páginas que leemos de aquellos santos que fueron nuestros hermanos que nos precedieron, que al leer esas páginas nos inunda una vergüenza muy grande de lo que nosotros somos hoy, cristianos acomodaticios, cristianos que todo lo alcanzan con apretar un botón, que no estamos acostumbrados ni estamos dispuestos al sufrimiento, que estamos solo dispuestos a contar las bendiciones que Dios nos da. Y si no reclamamos y si nos enfermamos, entonces levantamos una queja y buscamos rápidamente las soluciones porque no nos gusta sufrir, porque no queremos sufrir. Qué vergonzoso es. Pero aquí en la Escritura, como hemos mencionado en el programa anterior, se habla de que son bienaventurados los que han vencido a la bestia y a su imagen y que han rechazado ser marcados con esa marca ignominiosa y le han vencido. ¿Y cómo le han vencido? Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Apocalipsis, la manera en que los cristianos vencen es muriendo, no escapando del dolor, ni de la persecución, ni de la tribulación. ¿Cuál es la victoria? Es dar la vida por Cristo, así como Él la dio por nosotros, si es necesario, si está así escrito en su libro, si es esa su perfecta voluntad para nosotros, tenemos que rendirnos igual. Y hacerlo con gozo, como tantos de nuestros hermanos nuestros que aparecen registrados en este libro, enfrentaron la muerte con gozo. Queridos hermanos y hermanas, estamos en un tiempo tan importante. No sabemos lo que va a ocurrir mañana. Hay algunas luces que parecen indicar que el anticristo ya está y se está moviendo y tal vez en los próximos años se va a manifestar. Estemos preparados. Si somos arrebatados, amén, gloria a Dios. Si no somos arrebatados, sea el nombre del Señor bendito, porque según entendemos de las Escrituras, según el testimonio que tenemos en nuestro interior, la venida del Señor no será tan pronto como nosotros pensamos o quisiéramos, sino que deberemos pasar, los que vivamos en ese tiempo, por algunas tribulaciones, que serán la ocasión perfecta, si es necesario, si así el Señor lo determina, para ofrendar nuestras vidas por nuestro Señor. No que seamos valientes, no nos estamos exhibiendo a nosotros mismos. Antes bien hay un temblor dentro de nosotros al decir estas palabras. Pero si creemos en el Dios que nos llamó, que nos escogió y que nos ha traído hasta aquí, hasta nuestras canas, y sabemos que Él es fiel y que Él no nos dejará sin socorro y sin sustento,
sin la fortaleza necesaria, sin el aliento del Espíritu, sin el socorro interior, no nos dejará nunca, cualesquiera sea la situación en que nos encontremos. Sí, queridos hermanos y hermanas, seamos sabios, levantemos la cabeza, irgámonos, miremos hacia arriba, veamos las señales de los tiempos, que nuestro corazón no esté dormido, que nuestros ojos no estén cerrados, que nuestra atención esté puesta en el Señor Jesucristo. Y sean cuales sean las señales y las amenazas que se ciernan sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios, sepamos que por encima de todo, de todas esas amenazas y de todos esos poderes que pretendan opacarnos, acallarnos, silenciarnos, Dios tiene todo gobierno y todo control. Nada escapará de su mano. Y cada sufrimiento tuyo está perfectamente medido en su sabiduría y en su poder, para que ninguna de esas cosas te sobrepase. Oh, bendito es el Dios que tenemos. Bendito es el Señor Jesucristo, a quien remitimos nuestra vida y nuestra suerte. No podemos dejar de decir, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y sea cual sea nuestra suerte, está en las manos de Dios. Podemos confiar en Él, porque Él nos ama profundamente. Y Él nos llevará por encima de todas estas vicisitudes. Nos hará cabalgar como sobre alas de águila y nos llevará hasta su misma presencia. Queridos hermanos y hermanas, con esto damos terminado esta porción de las Escrituras para revisar el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. No hemos intentado estudiar Apocalipsis, no ha sido este nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ver la figura del Señor Jesucristo en medio de estos eventos que se avecinan. El mismo Señor que fue exaltado, que hoy actúa como sumo sacerdote, intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Este mismo Señor que es tan fiel, que es tan verdadero, este mismo vendrá a su debido tiempo y nos levantará y nos llevará con Él para disfrutar con Él. Si el Señor permite, en el próximo programa estaremos hablando acerca del milenio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, gracias por tu luz. Bendecimos tu nombre, bendecimos a Jesucristo, nos gloriamos en Él, ponemos toda nuestra confianza en Él, porque Él es suficiente para llenar toda nuestra necesidad. Para este tiempo y para el venidero, Jesucristo es todo suficiente y Él es el Señor de nuestras vidas. Gracias por la palabra, gracias por los hermanos que han estado recibiéndola. Te rogamos que tú afirmes sus corazones, los promuevas en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Viene de nuevo el Señor, viene esta vez como guerrero para juzgar, para pelear y vencer.
sus ojos llama de fuego, su vestido ensangrentado, su cabeza coronada para reinar. Y el falso profeta caerá. Y Satanás será encadenado por 1000 años. Viene de nuevo el Señor, no un cordero, sino rey, el vencedor de las batallas de Dios. Hijos de Dios, alegraos, regocijaos, hijos de Dios. Viene de nuevo el Señor, viene esta vez como guerrero, para juzgar, para pelear y vencer. Juzgar, para pelear y vencer. Usted se encuentra en la grata compañía de RCA Televisión. Amén. Gloriosa es la palabra del Señor. Que nuestra oración en este tiempo, hermanos amados, pueda ser como la del profeta Habacuc, cuando decía: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. El profeta dice: temí, oí tu palabra y temí. Sin duda ese no es un temor terrorífico, sino que se refiere ya a ese temor reverente de postrarnos delante del Señor al ver su grandeza,
al ver su longanimidad, al ver su eternidad, al ver su preciosa obra consumada a través de los tiempos, y ver que nosotros podemos ser parte de ella, sin duda eso debe producir en nosotros un temor reverente. Debe producir en que nuestro corazón se postre delante de Él, en adoración, porque realmente Él es digno. Al ver su palabra, al ver cómo Él tuvo la delicadeza de dejarnos todo escrito, de dejarnos todas las señales, de decirnos todo antes. No tenemos ninguna excusa, a la verdad, para no hacer juicio, hacer caso de lo que el Señor nos ha encomendado. A veces parece que quisiéramos escuchar solo palabras benevolentes, solo palabras de cariño y de amor de parte del Señor para nosotros, pero dentro de su plan y de su sabiduría también vienen estos eventos terribles, y que van a ser terribles para aquellos que han decidido rechazar al Señor. Y el mismo Señor lo dice cuando le preguntan a sus discípulos. Allí en la carta, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el Señor les dice a sus discípulos que habrá señales extrañas en el sol, en la luna, en las estrellas. Dice, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, estarán aterrados los hombres, perplejos por los mares rugientes y las mareas extrañas, dice. Y la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con poder y gran gloria. Y fíjate, hermano, lo que dice en el versículo 28, Lucas 21, 28. Por lo tanto, dice el Señor, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada. Esta es la actitud que el Señor espera de sus siervos. La gente estará aterrada, la gente estará conmocionada, la gente no entenderá qué sucede, por qué. No sabrán qué está sucediendo, porque están en oscuridad y en tinieblas, y el Señor vendrá como ladrón en la noche para ellos, como veíamos la semana pasada. Para esas personas el Señor llegará como un ladrón en la noche. Ellos no esperarán su venida, pero aquellos que esperamos su venida, el Señor nos dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque su redención está cerca. Entonces, se dan cuenta de que el Señor en ningún caso quiere aterrorizarnos ni atemorizarnos, sino quiere que estemos velando, alertas, que estemos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, porque Él tuvo la delicadeza de decírnoslo antes, de prepararnos antes, con tiempo. Quizás tú estés llegando, hermano, al final de tu carrera, quizás tú que estás escuchando puedes pensar, yo voy a partir pronto con el Señor, estas cosas quizás no las voy a vivir, pero ¿qué hay de tu descendencia? ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tus nietos? Que seguramente sí van a tener que pasar por este tiempo. Ellos necesitan también estar preparados, ellos necesitan estar apercibidos, ellos necesitan que una voz de autoridad les pueda mostrar la Escritura, como lo está haciendo nuestro hermano Eliseo en este momento aquí, mostrarnos las Escrituras, abrirnos las Escrituras, y que el Espíritu Santo nos pueda dar testimonio de que el Espíritu de la Palabra nos está poniendo en alerta, porque el tiempo ya está cerca. Entonces, al principio yo citaba Apocalipsis, el primer capítulo de Apocalipsis, cuando dice que la revelación de Jesucristo, que Él le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermano, hay una bienaventuranza implícita en este libro de la Biblia. En el Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, dice, y ahí hay una condición, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta? Entonces, por todos lados el Señor amorosamente nos está mostrando
el porvenir y nos está diciendo: yo voy a estar contigo hasta el fin. Lo dice también ahí mismo en Apocalipsis: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él estará con nosotros, así como estuvo con Pedro en la barca cuando caminó sobre el agua y él tuvo temor y se hundió. ¿Qué hizo el Señor? No lo dejó hundido, no lo dejó ahogarse en el agua, lo levantó y volvieron caminando sobre el agua a la barca. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay una dependencia absoluta del Señor. Necesitamos aplicar esa dependencia absoluta del Señor en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular, en nuestro trabajo. Necesitamos esa dependencia, necesitamos estar tomados de la mano del Señor, para que cuando vengan estas cosas también podamos estar de esta manera, erguidos y con nuestra cabeza en alto, esperando al Señor. Dice la Escritura también: cuando Él venga, ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, aquellos que realmente le esperan podrán sostenerse en pie, porque Él los mantendrá en pie y Él los socorrerá. Así que se aliente nuestro corazón, hermano. No temamos. El perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Y tenemos que estar en ese amor, tenemos que ser hallados en Él, en ese amor perfecto que echa fuera el temor. Y que a pesar de todas las circunstancias que puedan venir, a pesar de que los montes sean trasladados al corazón del mar, aunque la tierra ruja, y estaremos confiados, no temeremos, porque Él está con nosotros. Y Él tiene un plan elaborado, perfecto, y que nadie va a poder torcer, porque su palabra es verdad y su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en su palabra Él nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva. El Señor nos ha prometido que estaremos con Él en el paraíso, así como le prometió a ese hombre que estaba al lado de Él en la cruz, que ni siquiera había sido bautizado, no había sido discipulado. Era un hombre que simplemente había creído en el Salvador. Y le dijo: de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, no debiéramos temer nada, hermano. La muerte, ni lo porvenir, ni lo presente, ni ninguna cosa creada, porque nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces necesitamos estar en Cristo, estar en Él, ser hallados en Él, y así nada podrá separarnos de su amor. Así que se aliente nuestro corazón, hermano. Alentamos nuestros corazones hoy día, que tome fuerza nuestro hombre interior por el Espíritu Santo, para que podamos asimilar esta palabra, podamos asimilar este tiempo que estamos viviendo, y podamos ser hallados dignos cuando el Señor venga, y podamos sostenernos en pie delante de Él. Les abrazamos, los bendecimos sus vidas. Y sabemos que también esta palabra puede ser algo pesada, algo fuerte, algo difícil de asimilar, pero es necesario que digamos estas cosas, que nos atrevamos a hablar estas cosas, y que consideremos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que le demos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a Él. Sea bendito el nombre del Señor, bendito sea su nombre, sea alabado su nombre y exaltado por sobre todas las cosas. Nos despedimos, hermano. Si quiere decir algo, hermano Eliseo. Un versículo quiero leer, Apocalipsis 7:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estas tres características que se dan de los que están con Él en esas batallas: llamados y elegidos o escogidos y fieles. El Señor dijo en una oportunidad que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y aquí tenemos de nuevo como
y que son bienaventurados los escogidos. Y aquí tenemos nosotros Amén. dónde van a estar y por qué son tan valiosos, son tan amados. Qué honra más grande en estas batallas finales. Están con Él, dice, los que están con Él. Qué hermosa frase. Me acuerdo cuando el Marco dice que cuando llamó a los 12 lo llamó para que estuviesen con Él. ¿Te acuerdas? Amén. Sí. Y para enviarlos a predicar. Pero primero, para que estuviesen con Él. Y aquí estos son los que están con Él. Entonces, es una comunión que no es sin fruto.